Leonardo Garnier, he sido profesor de esta escuela de economía desde hace muchos años, desde los años 70. Ha sido muy satisfactorio, muy bonito ser profesor de la escuela y además oscilar en pasar tiempos en la academia y pasar tiempos también en el gobierno, en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Educación. Creo que eso enriquece las dos actividades que uno hace, tanto la académica como la política. Esa pregunta que a veces le hacen a uno de por qué estudiar economía es de las preguntas más difíciles de contestar. Es como cuando los hijos o las hijas le dicen a uno, papi, ¿eso qué es estudiar economía? Suena terriblemente abstracto y sin embargo tiene que ver con las cosas más cotidianas. Vivimos en una sociedad económica, la gente usa la economía todos los días, compra cosas, vende cosas. Cuando viene el Mundial de Fútbol y compran un pantalla plana, lo compran con esas cuotas pequeñitas que le salen mucho más caro que si lo hubiera comprado al contado. Cuando trabajan tienen un salario, si son emprendedores o empresarios, entonces tienen una empresa con ganancias o con pérdidas. Entonces todo el tiempo estamos metidos en relaciones económicas y no son fáciles de entender. Es muy raro, por ejemplo, todos manejamos dinero, plata, y poca gente tiene idea de qué es la plata cuando se habla de inflación o de que subieron los precios o cosas como el precio de la moneda, porque el colón es más caro, más barato que una moneda de otro país. Entonces estudiar economía se vuelve como meterse en una tierra que para el resto de los mortales es misteriosa. Uno empieza a estudiar economía con la esperanza de entenderla algún día, y uno sigue estudiando porque nunca la termina de entender totalmente, pero sí nos da una mejor idea de qué está por detrás de muchas de las relaciones que hay entre las personas. Cosas que la gente cree que son, como decía un viejo economista y filósofo, relaciones entre cosas, y en el fondo son relaciones entre personas, pero que están traducidas en variables económicas, y entonces no parecen relaciones entre gente. Así que no, para mí estudiar economía ha sido eso, como tener el derecho a entender un poco mejor la realidad, un poco. Ya en términos como de la experiencia personal, he tenido como tres tipos de experiencias muy distintas siendo economista. Uno es dar clases, que me gusta muchísimo, y uno siempre lo que trata de hacer es como, siguiendo mucho a Piaget, romper los esquemas previos de los estudiantes para que se puedan hacer nuevas preguntas, ¿verdad? Entonces es como saber qué era lo que sabían hasta ese momento, abrir grietas ahí y plantear preguntas incómodas que generen nuevos aprendizajes, y eso es muy bonito. En el campo de la política fueron dos cosas muy distintas. A mí me tocó primero estar en Mideplan, el Ministerio de Planificación. Ahí uno tiene que ver con todo el gobierno, y para un economista eso es muy rico, ¿verdad? Entonces es en efecto tener derecho a tener el cuadro completo de la película, de qué está pasando en la política social, en la económica, qué pasa con la inflación, qué pasa. Todos los temas le importan a uno, y uno tiene que opinar sobre todos los temas, lo que lo obliga, digámoslo así, a usar de una forma muy fuerte los conocimientos de economía y el manejo político. Pero uno como ministro de Planificación no hace nada. Lo que se hace lo hizo el ministro de Educación, o el de Transportes, o el de Hacienda y demás. El de Planificación es ahí como una especie de coordinador, o de apoyo a todos, pero no hace nada. Y es muy bonito por un lado, y uno se queda con ese sinsabor de que si a mí me preguntaran qué hice yo de ministro de Planificación, tendría que decir, bueno, se hizo esto, pero fue el otro. Después me tocó ser ministro de Educación, que es completamente lo contrario, ¿verdad? Ahí el ministerio es gigantesco, los temas son inacabables, y entonces ahí más bien uno casi que le pierde la pista al resto del gobierno, a que no le pregunten a uno qué está pasando con la política monetaria o qué está pasando con la inversión en infraestructura del MOP, porque uno ni siquiera tiene tiempo. Uno está concentrado en ver cómo se logra impactar algo tan importante como la educación nacional. Y ahí fue muy bonito ver qué significaba ser economista en ese caso.
Y doy dos ejemplos muy distintos. El más inmediato, cosas que uno puede hacer y que uno dice, bueno, aquí era un economista actuando. Por ejemplo, crear el fideicomiso para financiar la infraestructura educativa. El ministerio siempre financiaba la infraestructura con la plata del año, de la forma más tonta de financiar infraestructura. Entonces trabajamos casi 5 años en lograr usar un fideicomiso para darle financiamiento de largo plazo a la inversión educativa. Bueno, yo dudo que un educador puro se habría planteado un cambio de ese tipo en el ministerio. Ahí la mentalidad economista jugó muy directamente. Y algo completamente distinto, que sí tiene que ver mucho más con la educación, pero creo yo que también se enriquecía de una visión que viniera de la economía, era entender que la educación no era solo español o matemáticas o ciencias, sino que sobre todo en la época que estamos viviendo, la parte artística, la parte deportiva, la parte de convivencia, hacían una educación más integral. Y aquí esto tiene que ver mucho con el tipo de ciudadano, el tipo de profesional, el tipo de trabajador, el tipo de emprendedor, el tipo de persona que requiere el mundo de hoy. Se habla mucho de los soft skills o de las destrezas para manejarse en el mundo económico. Y bueno, eso surge de la educación y fue bonito como poder llegar al MEP y decir, bueno, no nos vamos a quedar en lo académico tradicional, sino que vamos a abrir el esquema educativo a este otro montón de destrezas que los muchachos requieren en el mundo de hoy. Y sí, yo pensaría que algo tuvo que ver ser economista con impulsar esos cambios. Cuando alguien empieza a estudiar economía no tiene idea en qué va a trabajar. Cuando termina de estudiar economía tampoco. Y esto no es solo en la economía, aunque probablemente en economía se presenta más. Hay muchas formas de aplicar la economía. Hay gente que se gradúa de economía y va a tener un ejercicio, por ejemplo, muy técnico de la profesión, va a trabajar en el Banco Central, en cuentas nacionales, o va a estar en el Ministerio de Hacienda, en funciones de manejo del gasto, de manejo de los ingresos, digámoslo así, siendo un técnico muy calificado en ese campo. Otras veces, la gente que se gradúa de economista va a ser más bien personas capaces de enfrentar y resolver problemas usando los conocimientos que tienen, en el sentido típico de un profesional, es enfrentar un problema, yo tengo una cantidad de herramientas, las aplico a ese problema y lo resuelvo como haría un médico, como haría un abogado. Hay otro tipo de funciones donde el economista, digamos, se acerca un poco más a un trabajo científico, que no es tanto aplicar los conocimientos que tiene para resolver un problema, sino investigar para descubrir nuevos aspectos, nuevas caras, nuevas preguntas de un tema que se está viendo. Entonces ahí tiene uno más al economista científico. Hay una cara que es más filosófica de la economía, ¿verdad? Que es plantearse cuál es el significado de las relaciones económicas y entonces qué implicaciones tienen o para la política o para la vida, y eso aplica en muchos campos, y entonces uno encuentra economistas trabajando en temas que aparentemente no tienen nada que ver con la economía. Yo terminé trabajando en el Ministerio de Educación, hay otros que trabajan en áreas artísticas, otros que son más formadores de opinión, que es como un uso, no sé, un poco más filosófico de la economía. La política es un área específica muy distinta de aplicación de la economía, ¿verdad? Porque no es la aplicación rigurosa de lo que uno aprendió así como con recetarios, sino que es más usar los conocimientos que adquirió. Parece mucho al jazz, para improvisar en ese terreno, y ahí los conocimientos son importantes, pero nunca son suficientes. Entonces una de las cosas bonitas, creo yo, de la economía es que le abre a cada estudiante una gama de muchas cosas distintas que puede hacer después cuando termine de estudiar economía.
Yo siempre cuando me tocaba dar el curso de micro, que era como el primero ya de la carrera, sí le decía a los estudiantes, estudien toda la economía que puedan, aprendan toda la economía que puedan, pero no se conviertan en economistas, ¿verdad? En esa gente cuadrada que cree que todo lo va a entender y todo lo va a resolver con lo que aprendió en economía, porque ahí sí se vuelve uno una persona muy aburrida.